Ahí va. La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana. En De Acá en Más. Bien, Javier Milei está en Nueva York, hoy habla ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en lo que es la Asamblea General a la que acuden todos los países que integran Naciones Unidas, pero antes, en el día de ayer, pasó por la bolsa de Wall Street, que está también ahí en Nueva York, y habló acerca de cuándo, la pregunta que se hacen los inversores, que tiene que ver con cuándo levantará el cepo, es decir, las restricciones cambiarias. Vamos a liberar el cepo. El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. Se va a dar en una situación donde además las LEFIs hayan desaparecido y la base monetaria en el formato tradicional coincida con la base monetaria amplia. En ese momento habrá desaparecido el money overhang y podremos abrir sin ningún tipo de problemas el cepo, porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica, porque se habrá eliminado del exceso de pesos dentro de la economía. Vamos a liberar el cepo cuando la tasa de inflación que tiene el programa sea cero. Bueno, como Javier Milei tiene una forma particular ahora de medir la inflación, esto generó una enorme confusión, porque quienes lo citaron textual, él se enojó con quienes lo citaron textual diciendo que no era cero, sino era el programa cero. ¿Qué quiere decir? Milei le resta al número de la inflación la devaluación del tipo de cambio oficial, que viene siendo el 2%. Ayer habló del 2,5%, pero entonces él dice que todo el aumento del dólar mensual se traslada en su totalidad a precio, con lo cual a la índice de variación de pesos le tenés que restar lo que subió el dólar oficial durante ese mes. Entonces, él dice, si la inflación hoy es 4 en la Argentina, para redondear, y la devaluación es 2,5, en realidad es 2, pero no importa. No, es 2,5 porque él lo que hace es toma la devaluación argentina del 2% más la inflación de Estados Unidos. Y entonces por eso le da 2,5. Ok. Entonces dice menos 2,5, la inflación hoy es 1,5. Entonces dice, no es que está... Cuestión que daba la sensación para que quienes lo escuchaban no va a levantar nunca más el cepo, si va a esperar que la devaluación sea cero. En lugar de pensar en lo confuso que es el mensaje transmitido de esta manera, se enojó con FOPEA, que es un foro de periodistas a los que les dijo que por qué no se ocupan de ir contra los que difunden noticias falsas, porque habían puesto su textual. Bueno, bajaron la bolsa, bajaron las cotizaciones de las empresas argentinas que operan en la bolsa de Nueva York, bajaron los bonos argentinos, el riesgo país creció. Todas las consecuencias obvias de un mercado que entiende que Milei dijo que no salía del cepo, básicamente. Claro. De todas maneras, aún con las considerandos de Milei, está claro que hasta el año que viene es difícil que esto ocurra. También habló Milei acerca de las jubilaciones. Me tuve que ver forzado a vetar un aumento irresponsable de las jubilaciones por parte del Congreso, donde increíblemente, mientras que durante la administración anterior las jubilaciones perdieron cerca del 40% en términos reales y que durante nuestro gobierno llevan ganado más del 5% en términos reales, nuestro compromiso con el equilibrio fiscal es inquebrantable y no estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal. Bueno, acá Milei vuelve a hacer una creatividad, digamos, vuelve a hacerle decir a los números cosas que no son reales. ¿En qué sentido? La jubilación durante el gobierno de Alberto Fernández perdió un 40%, no la mínima. Digamos, 7 de cada 10 son la mínima. Lo que ocurrió es que la mínima la sostuvieron con el bono, porque venía perdiendo por paliza contra la inflación, sobre todo con inflación alta. ¿Qué hizo Milei? Mantuvo congelado el bono, que es un componente importante de las jubilaciones, en 70.000 pesos, y cuando él dice que subió un 5%, calculando sobre el monto sin el bono. Finalmente, el de bolsillo, el jubilado no está percibiendo un 5% más, el de la mínima estamos hablando ahora. Ese está percibiendo un 8% menos de cuando arranca el gobierno de Milei. Lo que pasa que, bueno, es muy difícil
digamos, el debate respecto a qué pasa con los números con tanta exageración o con planteos tan extremos que no permiten tener un debate honesto respecto de lo que está pasando con la economía, en este caso con el poder adquisitivo del salario de los jubilados, de la mínima, que son 7 de cada 10. Mientras tanto, dijo Milei que es injusto lo que le dicen que él no tiene corazón. También se nos cuestiona la política social. Dice que no tenemos corazón. Yo diría que no tienen cerebro lo que hacen ese comentario. Bueno, de hecho, muchos no les gustó el último posteo que hice en Instagram del virus KUKA-12. Bueno, no se sabe si eso es una respuesta al Papa, ¿no? Que viene planteando la insensibilidad del gobierno cuando habló de que se gastaba en gas pimienta y no en ¿cómo se llama? En planes de ayuda social. Lo que sí es cierto que Milei dice es que la asignación universal por hijo aumentó por arriba de la inflación y la tarjeta alimentaria. Esas dos cosas son ciertas y subieron de manera significativa. Lo que pasa es que el fenómeno que se produjo estos 9 meses es que por la caída de la actividad económica, aún en esas circunstancias te sube la indigencia. Normalmente esos planes sociales son un colchón para la indigencia. Bueno, como cae el empleo informal y se desarmó el potenciar trabajo, aún fortaleciendo esos dos programas, vos tuviste suba de indigencia y suba de pobreza. Bueno, mientras tanto, Milei hoy va a hablar en contra de la agenda globalista de Naciones Unidas, retirando a la Argentina del plan de futuro de Naciones Unidas, que fue aprobado por una inmensa mayoría de la Asamblea, procurando igualdad de género, protección del medio ambiente, etcétera, en una asamblea además muy convulsionada por lo que está pasando en Medio Oriente, con Israel que decidió extender su ataque ahora al Hezbolá en territorio libanés. Ayer lanzó la ofensiva letal en el Líbano más importante en casi 2 décadas, provocando más de 500, casi 500 muertos. ¿Qué dice Milei ratificando en este contexto la alianza incondicional con el gobierno de Netanyahu? Dijimos que nos íbamos a alinear con Israel. También señalamos que nos íbamos a alinear con el mundo libre y que íbamos a rechazar de plano la Agenda 2030 y todo lo que tiene que ver con el catecismo woke. En ese sentido, en el día de ayer, mi grandiosa canciller, la doctora Diana Mondino, que está acá, dio una verdadera clase de por qué Naciones Unidas no debe alejarse de su objetivo original de mantener la paz y debería dejar de abrazar toda la agenda socialista que lo único que conduce es al empobrecimiento. Bueno, la agenda socialista que va a rechazar hoy Milei, y eso va su discurso, tiene que ver con la igualdad de género, la preservación del medio ambiente, bajar la pobreza. Esos son los objetivos de esta agenda global que viene empujando Naciones Unidas y de la cual Argentina oficialmente hoy se va a bajar en una actitud similar a la que tienen países como Rusia, Nicaragua y los países que rechazan también el globalismo en nombre de la no intervención en asuntos internos de sus países. Bueno, mientras tanto, Kicillof, que había sido perjudicado cuando YPF decidió llevar la planta de licuefacción a Río Negro en lugar de la provincia de Buenos Aires, eso venía de la mano de una inversión de Petronas. Lo que dijo ahora que Petronas, la empresa malaya, aparentemente, porque no está confirmado, pero da la sensación por lo que dice el propio titular de YPF, Marín, se deshace, se retira del acuerdo. No va a avanzar más para poner el dinero para esa planta. Kicillof le echó la culpa de la pérdida de esta inversión al gobierno nacional. Pedirle por favor al gobierno nacional, al gobierno de Milei, que no nos lleve a perder esta inversión para la Argentina. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa, que a través de las confusiones, a través del uso político que han tratado de hacer, que el RIGI no RIGI, ya eso lo dejó en claro YPF, que la decisión de localización no tenía nada que ver con el RIGI o consideraría la provincia de Buenos Aires, un papelón de Milei. Ahora esperemos que no espante a los inversores, que no espante a Petronas. Bueno, mientras tanto crece a más la interna, es increíble. Cuando salió Máximo Kirchner a decir que no hay que inventar nuevas canciones, le cantaban en el acto porque había dicho Kicillof que había que inventar nuevas canciones, entonces Máximo Kirchner interpreta que en realidad Kicillof no respeta la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Dijo Kicillof ayer en esta novela inexplicable, porque es incomprensible esta pelea. ¿Qué dijo Kicillof?
No sé cuándo fue lo de Merlo. El viernes, sí, estuvimos acompañando a Cristina, que tiene un papel protagónico, indudablemente, incluso en el debate, en la discusión de ideas, así que importantísimo. Y en cuanto a la unidad, estamos abiertos, participamos de cuanto encuentro y actos somos invitados, y por supuesto que creo que nos quieren ver a todos trabajando, primero para ponerle un límite a esta política y segundo acompañando al gobierno provincial en las medidas que toma para sustituir y acompañar al pueblo de la provincia. Bueno, dice varias cosas. Dice, no sé cuándo fue lo de Merlo, que fue el acto de Máximo Kirchner. Después dice, no, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner es la conductora. Dice, pero es momento de acompañar a la provincia en contra del gobierno nacional, ¿no? Y dice, nosotros vamos a todos los lugares donde nos invitan. ¿Por qué no lo invitaron? El de Máximo fue en La Plata y fue a 20 cuadras de la residencia del gobernador. También se jactó ayer Kicillof de haberle mandado algunos bomberos y ayuda a Yarlora en Córdoba, porque el gobernador Martín Yarlora, bueno, fue prudente en la manera en que lo dijo, pero en un contexto en el cual hay incendios en Córdoba, porque está en una situación delicada y se vio que no se ejecutó el plan del fuego para combatir al fuego, el presupuesto que hay asignado, y le correspondía al gobierno nacional decretar la emergencia para poder ejecutar alguno de estos planes de contingencia. Bueno, Yarlora ayer dijo que esto es decisión del gobierno nacional. El plan nacional llega y con el conjunto con el plan provincial, nosotros aquí tenemos equipos profesionales, uno el de la policía llama Duarte. ¿Pero alcanza Yarlora? Tiene más de 1000. Claro, sí, nosotros con toda la Argentina se pone en el mismo plan. Entonces te van enviando para declarar la emergencia nacional, depende de la nación, por supuesto, ¿no? ¿Usted está esperando hablar con Milei, Yarlora? He hablado me ha llamado Francos. Creo que nosotros con el equipo que tenemos, si el clima ayuda, podemos tranquilamente poder apalear este incendio como hemos hecho lo otro. Bueno, Georgina Barbarosa, que tiene cabañas ahí en Córdoba, ella va habitualmente, conoce la zona, pero bueno, así que Yarlora haciendo equilibrio para decir, bueno, con lo que tenemos nos arreglamos, pero el gobierno nacional ni siquiera había hablado con Javier Milei por la situación de Córdoba, que como decía el gobernador, si las circunstancias siguen como están, afortunadamente parece estar ahora bajo control. Mientras tanto, Juan Graboy llegó de viaje, había ido a ver al Papa en Italia y lo increparon, le gritaron ladrón, mientras aterrizaba en Ezeiza, algunos de los pasajeros, y la situación se caldeó. ¡Hijo de puta! ¿A quién le robé yo? ¿A quién le robé? Alguien que me diga a quién le robé. Alguien que me diga a quién le robé. Alguien de acá que me diga a quién le robé. Bueno, andate, chorro, en fin. Patricia Burri lo que escribió es que había tenido que intervenir la policía aeroportuaria para separarlo y después dice huyó como rata por tirante. Por tirante, sí. ¿Qué quería que hiciera? Digo, o sea, por suerte lo separaron. La verdad, a mí igual me preocupa este clima que evidentemente no es solo redes sociales. Cuando las cosas van a un tipo, te gritan chorro, ladrón, el otro reacciona acaloradamente también, hay que decir todo. Pero francamente, cuando el insulto se vuelve real, bueno, las cosas se pueden generar una violencia física, que lo que hay que hacer es tratar de pedir que no se insulte a la gente, más que decir que se huye como rata por tirante, me parece. Y Grabois, en todo caso, que tenga la templanza como dirigente público, dirigente político, de salir y no provocar tampoco una situación de mayor tensión todavía. Bueno, mientras tanto, Alejandro Fantino, a ver qué decía Fantino. Son estas voces que frente a la caída de la imagen de Javier Milei en las encuestas se empiezan a alzar. Vos estás complicado para llegar a fin de mes, tenés incertidumbre de laburo, la guita no alcanza, te avisan que va a haber cortes de luz y todo lo que sabemos, no hay aumento para los viejos, etcétera, etcétera. Después analicemos cada cosa. Y el gobierno te dice lo estoy diciendo, miren como lo estoy planteando, constructivamente. Es una pregunta para que el gobierno tome nota y determine si está bien ese discurso de permanentemente decirle a la gente, estamos llevando el ajuste más grande de la historia. Porque yo del otro lado podría decirle, y dame soluciones. 7:15 de la mañana. Let's dance.